¿Cuáles son los errores, bugs y trucos para divertirte en Poppy Playtime Chapter 3 para móviles y PC? Vamos a verlo. ¡Let's go! El compactador de los móviles funciona como debería, pero si cargas una nueva partida, este compactador dejará de moverse como si no tuviese energía. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras y no pasará nada hasta que te muevas muy hacia adelante. En las versiones móviles, al tratar de pegarte a la consejería, no sucede nada como tendría que ser normalmente. Pero en la versión de PC te darás cuenta que al estar cerca del edificio, mi mano traspasa hacia el otro lado como estás observando. Ahora, si yo me agacho, podrás ver todos los interiores de la consejería desde muy temprano en la partida. En los móviles existe un error que te mueve la cámara hacia abajo cada vez que intentas saltar. De seguro esto ya lo conoces y de lo muy molesto que puede llegar a ser. En las versiones móviles no puedes hacer parkour de forma cómoda al no tener suficiente altura para saltar el arbusto. Algo que en la versión de PC sí puedes con un poco de esfuerzo y algo de habilidad, justo como estás observando. Cuando ya te encuentras arriba del todo, puedes alcanzar el techo de la escuela para así poder tener mejores vistas de todo Playcar. Sin embargo, si te tomas la tarea de buscar un barril por debajo de las estatuas, entonces ahí ya podrás hacer el mismo procedimiento para saltar los árboles justo como hicimos en la versión para computadoras, por lo que ya no tienes excusa para hacer este parkour y así poder alcanzar el techo de la escuela como reto personal. En las versiones móviles podemos usar la plataforma morada para impulsarnos hacia la izquierda y con un pequeño salto podemos quedarnos para observar toda la zona de atrás. Esto en la versión de PC funciona de la misma manera y no necesitas de mucha práctica. Actualmente nosotros podemos usar la plataforma morada para impulsarnos hacia atrás y llegar a un piso más alto mientras observas tus alrededores. Y esto también lo puedes hacer con la versión de computadoras. En los móviles no necesitas usar plataformas moradas cuando simplemente puedes irte a la izquierda sin miedo a caerte, algo que también ocurre en la versión de PC. Cuando contestamos el teléfono de Oli, vamos a retroceder mirando hacia abajo y luego te pasas a la izquierda. Una vez hecho eso, ya podremos encontrar a Catnap completamente inmóvil. Evidentemente, si nos acercamos un poco más, haremos que se escape. Esto en la versión de PC también lo puedes hacer e incluso se puede apreciar con mucha mejor claridad que en el caso anterior. También podemos retroceder hacia la derecha para ver más de cerca la cara de Catnap y aunque te le quedes viendo, el felino no se irá a ninguna parte. Una de las cosas que descubrí en móviles es que tendremos una puerta a la derecha que escondía a un Catnap acechando en la oscuridad mientras se iba lentamente. Esto en la computadora sí está, pero era tan oscuro que ni te dabas cuenta. Cuando llegábamos a esta sección del pasillo teníamos que mirar hacia abajo para luego retroceder tal cual como te estoy mostrando en el joystick. Lo que queremos hacer es llegar hasta el final del pasillo manteniendo la vista siempre hacia abajo para luego moverte al pasillo que se encuentra a la izquierda. Si lo hiciste bien, significa que tienes a Catnap enfrente tuyo. A simple vista parece intimidante, pero no tienes por qué preocuparte ya que si nos acercamos no nos hará absolutamente nada. Pero esto no termina aquí, ya que si te acercas un poco a él y luego miras a la izquierda, lo vas a activar para que empiece a moverse como si fuese a atraparte. Por supuesto, podemos hacer exactamente lo mismo en la versión para computadoras, pero viéndose mucho más aterrador con las luces de fondo. Cuando entrábamos al Happy Room teníamos que tomar un VHS, pero si lo colocábamos a suficiente distancia para rápidamente irnos para atrás, lográbamos salir de la sala justo antes de quedar encerrados. Ahora podemos dejar que la grabación siga su curso mientras caminamos todo el camino de regreso. Sin embargo, al llegar al final del trayecto te darás cuenta de que no hay escapatoria, por lo que lo único que queda es ser devorados por Nightmare Hoggy. Este truco también lo podemos replicar en la versión de computadora si eres lo suficientemente rápido. Podemos usar los autos de juguete no solo para romper puertas, sino también para chocarnos con toda clase de escombros. Estoy seguro que ya muchos de ustedes lo han intentado y que también funciona en la versión de PC. Cuando llegamos a la zona donde nos asusta el peluche de Catnap, nos fijamos que arriba no aparece nada en las versiones móviles. Esto no sucede en la versión de PC, donde aparece un peluche de Catnap en posición T. Al momento de Poppy accionar la palanca, nos salía una plataforma de las cuales al quedarnos en la esquina del mismo, nada extraño debería sucederle tanto a Poppy como a Kissy Missy, al menos en las versiones móviles. Sí, todo en orden. Pero al hacer esto mismo en la versión de PC, estas dos desaparecían por arte de magia. ¿A dónde se fueron? Te estarás preguntando. Pues si te fijas muy en el fondo, vas a encontrar cómo ambas están volando por los aires, desafiando todas las leyes de la física. Y luego de restablecer la electricidad, han llegado a alcanzar la iluminación y nunca mejor dicho. El cable de energía lo podemos utilizar para enredar cualquier cosa que queramos. Y sin importar cuántas vueltas realices, este cable nunca se acaba, haciendo que tengamos el siguiente resultado.
Esto también aplica para la versión de PC, y aunque hice desastres con el mapa, no tuve problemas de rendimiento. Con la profesora podemos colocarla encima de librerías y sabemos calcular el tiempo correcto. Por alguna razón su mandíbula se mueve para el otro lado, pero aparte de eso también podemos aprovechar para tomar la librería y mover a la profesora a donde queramos. También podemos moverla sin problemas en la versión de PC. Cuando la profesora está justo por entrar a la puerta, te vas a ocultar un poco y cuando empiece a moverse le cierras la puerta para lograr que ella se atasque sin que pueda moverse. Una vez hecho esto, ya podrás controlarla para que dé patadas de manera infinita. Esto en la versión de PC es mucho más complicado, pero si haces un movimiento rápido con la cámara, lograrás que ella realice la misma acción. Si cerramos otra de las puertas justo cuando Miss Delight está entrando, podremos hacer que ella camine de forma infinita. Esto en la versión de computadoras también funciona, pero definitivamente está corriendo mucho más rápido que antes. Aquí podemos ver la comparación entre ambas plataformas, confirmando lo muy peligrosa que era en la versión de PC. Cuando nos encontramos en las cuevas y decidimos saltar en sentido contrario, te sorprenderá que el juego no se reinicia e incluso había una escalera esperándote para volver al camino principal. Esto en la versión de computadoras sigue funcionando. ¿Acaso fue hecho esto a propósito o es mera coincidencia? Cerca del monumento de Prototype podemos bajar por este sitio y hacer un poco de parkour para probar tus habilidades. En caso tal de que quieras regresar, solamente debes saltar a la izquierda y puedes seguir como siempre lo has hecho. Ahora bien, si decides continuar, puedes seguir bajando ya que no serás interrumpido por ningún tipo de reinicio. E incluso puedes bajar un poco más sin ningún problema mientras te quedas contemplando de las hermosas vistas que no conseguirás en una partida normal. Estos lugares tan bajos también los podemos conseguir en la versión de escritorio. ¿Te animas a intentarlo? Si disparábamos la bengala contra una criatura sonriente no pasaba nada en las versiones móviles, pero si hacíamos lo mismo en la versión de PC te dabas cuenta cómo los critters se quedaban atascados sin que pudiesen escapar, hasta el punto de poder cargarlos como si de una mascota se tratase. Si necesitas tomarte un descanso, no necesitas huir de este lugar, porque con simplemente saltar este cubo, ninguno de los critters te atrapará, tanto en la versión móvil como en la versión de PC. En la prisión podemos cerrar a propósito esta puerta para que justo antes de que Dog Day empiece a hablar, la abras de nuevo para escapar rápidamente de este lugar sin haber quedado atrapado. Lastimosamente esto no te sirve en contra de Dog Day, ya sea que te encuentres en la piscina, las escaleras o en la versión para PC, no te salvarás del jumpscare. Cuando estamos escapando de Dog Day, al irte por el tobogán del medio, te encontrarás con una puerta, las cuales al tratar de agacharte para ir hacia atrás no te servirá de nada aunque la puerta se cierre. Serás atrapado por Dog Day de todas maneras, ya sea en móviles o en PC. Las cuevas de la consejería tienen la particularidad de poder saltar esta esquina como te estoy mostrando. Solo con alumbrar un poco ya podemos bajar sin que el juego se reinicie para poder aprovechar una perspectiva más de cerca de todas estas cuevas. Esto en la versión de PC se ve mucho mejor a la vista. Al completar este puzzle notaremos que la puerta de la izquierda se ha abierto. Si decidimos entrar aunque sea un poco, lograremos repetir la misma escena donde Bunzo era atrapado por Catnap. Sin embargo, en la versión de PC podemos quitarnos la máscara. Podemos usar las plataformas moradas para subir fácilmente sin siquiera tener que mover la mirada. Este truco lo puedes hacer sin importar la plataforma en la que te encuentres. Nosotros podemos saltar la tubería que está por delante, del modo que sea fácil tirar la batería sin que ésta se atasque. Esto es bastante cómodo y no importa dónde te encuentres, a menos que te caigas. Normalmente salíamos de la consejería viendo todo oscuro en las versiones móviles, pero extrañamente en la versión de PC todo permanece iluminado sin razón alguna. Al momento de encontrarnos con Catnap, veremos que la plataforma morada no solo se encuentra apagada, sino que tampoco funciona de ninguna manera sin importar cuánto lo intentes. Pero en la versión de computadora sí funcionaba para poder ver a Catnap desde la parte de arriba sin la posibilidad de que pudiese atacarnos. Cuando escapábamos de Catnap no podíamos tomar la batería de ninguna manera posible, al menos en las versiones móviles. Pero en la versión de PC esto sí es posible. Incluso lo puse al lado en la escena final contra Catnap, y cuando querías regresar te daban otro duplicado
entregado completamente gratis. Y como dijo alguna vez un experto, mejor que sobre a que falte energía. La batería azul está demasiado rota, debido a que si la colocas para posteriormente retirarla, te darás cuenta que al presionar el botón, el sistema sigue funcionando a pesar de haberla quitado. Prueba de ello es el cable de color azul. Este pequeño error también sucede en las versiones de computadoras. Podemos saltar la cerca para que Poppy termine bajando sola. Este pequeño salto lo podemos lograr también en la versión de PC, y en ambos casos podemos comprobar de que Kissy Missy está tranquila en la misma posición, hasta que finalmente termina el juego. Y ese sería el video con los primeros errores de Poppy Playtime Chapter 3. Este ha sido un primer adelanto de los muchos bugs que estaremos viendo para más adelante. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Los bugs como tal son importantes porque ayudan a quitarte el miedo a las tenebrosas.